Continuamos con la causa Graf, o mejor conocido como el crimen de Coglan, este chico desaparecido Diego Fernández Lima hace tantísimos años y que ahora se ha vuelto un caso mediático, aunque ya no tanto en la Argentina y que nosotros venimos comentando por aquí, también en relación a unas teorías que han empezado a salir por parte de personas cercanas a lo que es el círculo entre Christian Graf y Diego Fernández Lima, y es que hay algunos que vienen comentando el tema de las ideologías, la política, etcétera, si podría estar o no detrás de este hecho. Hablamos de esto el otro día, evidenciamos un poco cuáles eran estas teorías de las cuales se estaba hablando. A nosotros nos había contactado una persona que quería alzar un poco la voz sobre esto porque creía que era la teoría final, por así decirlo, la clave para llegar a indagar en este caso. Sabemos la familia que andaba ahí viviendo desde hace tantos años y dónde aparece el cuerpo, y por lo tanto en relación a ellos y a sus antepasados tenemos que investigar este hecho y pensar en cómo podrían haber sido las cosas en aquel momento, ¿no? En el 1984, cuáles eran las simbologías o ideología que podría llegar a tener esta familia y que incluso podrían haber inculcado a las personas que serían sus hijos o sobrinos, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos ahora es que van a indagar a Christian Graf. Sabemos que va a ser dentro de unos días este compañero que era de escuela del chico asesinado en la propia casa donde vivió Norberto. Compañero de escuela técnica desde esos años en los 80, y obviamente está siendo imputado por delitos de encubrimiento agravado y suspensión de evidencia. El fiscal lo tiene claro, Christian Graf es culpable de esto. Que sea culpable del crimen no se sabe, evidentemente era menor de edad en aquel momento, si no me equivoco, creo que tenía unos 17 años al momento de la desaparición de Diego, por lo cual estamos hablando de que sería menor en cuanto al hecho del asesinato, ¿no? O sea, ese delito, pero sería mayor en cuanto al delito de suspensión de evidencia, etcétera, ¿no? Y esa imputación que viene a cargo en estos momentos, porque ese encubrimiento agravado es de ahora, cuando él tiene ya 58 años, no cuando tenía ni 18, ni 16, ni 17, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos visto. Aún así, vamos a ver lo que seguía diciendo el abogado de la defensa de Graf, que piden archivar la investigación de este caso, pero aún así vamos a determinar un poco las teorías que venían marcadas y algunas cosas nuevas que sacaba este señor. La que lo lleva hasta ahí es la que ejecuta el hecho. Esto es decir, la que lo lastima, lo lesiona con un elemento cortopunzante, lo lesiona en la cuarta costilla. Esto sería, y nos pone en lugar de decir, entonces, ¿cómo fue la lesión? ¿Qué tipo de lesión recibe? ¿Y quién podría haberlo lastimado? Si fue de espalda, fue alguien de su confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque Diego, aparte, era jugador de fútbol. Era una persona joven, atleta. Si lo hubieran querido de alguna forma, ¿cómo decirlo? Perseguirlo, se hubiera escapado. O sea que lo que creemos es que llega ahí con alguien de su confianza. Y después está una hipótesis B, que además de esta persona que lo lleva hasta ahí, había otra persona que es la que ejecuta el hecho. Esto sería dos personas. Creemos que una de ellas pudo haber sido la última persona que lo ve con vida, la que le grita y lo saluda del colectivo. ¿Y esto por qué lo pone en el lugar del sospechoso? Porque después de esta persona no hay nadie más que lo haya visto con vida a Diego Fernández Lima. O sea, Oye, están diciendo que culpable del hecho sería este chico, ¿no? Bueno, este hombre a día de hoy, que fue de las personas que intercambió palabras y relación con la familia de Diego, y la última persona que lo ve con vida. ¿Os acordáis? Creo que se llamaba como Johnny, ¿no? Johnny Mesa o algo así. De hecho, a nosotros esta persona, recuerdo que nos comentó en algún vídeo, o sea, como que vi en los comentarios que él había sido esa persona, ¿no? Que lo ve por última vez con vida. O sea que este abogado
está diciendo que uno de los culpables del hecho, que serían dos en este caso, sería Johnny Mesa. Luego comentaremos alguna entrevista sobre este señor y alguna cosa que haya hablado, pero me parece increíble, ¿no? Que esté dando como este dato, que lo tenga como principal sospechoso de esto, y que ni siquiera se haya cometido este crimen en la casa de los Graf, sino que se haya cometido fuera, que este sea uno de los presuntos asesinos y que luego lo entierren dentro de una casa que no era ni suya, ¿no? Que no estaban rondando esa zona. Pero me parece como muy raro, ¿no? Toda esta hipótesis que está lanzando aquí. O sea, esta persona, Johnny Mesa, lo saluda, lo recoge y junto con él van hasta una casa en donde estaría otra persona que quería acabar con su vida. Es que no sé de dónde saca todo esto, pero me parece incluso teorías como muy despreocupadas, ¿no? La única persona que afirma haberlo visto esa tarde a Diego Fernández Lima dice que lo vio desde un colectivo. Y nos llama mucho la atención que Diego Fernández Lima, antes de irse de su casa, le había pedido a su mamá monedas para un colectivo. En ese momento no existía la SUBE y la única forma de tomar colectivo era a través de llevar monedas, estaba el boleto, que uno te cortaban, el boleto papel. Entonces nos llama eso la atención. Ahora, ¿qué pasa? Esta línea de investigación tiene un defecto o un problema, que es que la persona esta, que es la última persona que lo ve con vida, averiguamos si falleció de COVID, falleció en el año 2021. Ahora, abogado, entonces si usted dice esto, digo, pienso en voz alta. ¿Cómo? O sea, la última persona que lo ve con vida no era este hombre que salió ahí hablando, ¿no? Habría otra persona más que dicen que lo vio. Ese no había salido, ¿no? En ningún medio. Esto no sé qué información podríamos tener acerca de esto, pero si no, tendríamos a dos personas, no solo una, ¿no? Que lo ve ese día. El último día de ese 1984 que desaparece Diego Fernández Lima. Entonces habría dos personas que lo ven, ¿no? En esas calles. La verdad, si para usted es sospechoso la última persona que lo vio con vida a Diego Fernández Lima, esta persona que usted dice que le grita, si es sospechoso para usted esta persona, ¿cómo no será sospechoso su defendido para la Fiscalía, cuyo cuerpo de Diego Fernández Lima fue encontrado en el patio de su casa? A ver, vuelvo a decir, a mí el primer día que me preguntan y que me entrevisté con Graf, dije, claro que es un sospechoso junto con los 300 compañeros de colegio. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy llegamos a la conclusión de que esto fue un crimen entre adolescentes. Eso no nos queda duda. En eso, o sea, hay muchas cosas que esta defensa comparte tanto con la querella como con la fiscalía. ¿Sabemos que fue un homicidio? Sí. ¿Sabemos que fue con una herida de arma blanca? Sí. ¿Sabemos que posiblemente la persona que comete este hecho o las personas que cometen este hecho podría haber sido más de una? Como le digo, una que lo haya llevado hasta el lugar y otra que en el lugar lo haya esperado escondida y haya cometido este hecho, en función de un acuerdo previo. Entonces acá ya nos separamos de la hipótesis del fiscal. Para el fiscal lo que él plantea... Bueno, claro, lo tienen claro todos los puntos, que fue un crimen adolescente. Pero no podría haber participado ningún adulto, porque los hechos y cómo se suceden parecen que podrían llevar a una, no sé si planificación un poco mejor, incluso con el tema del enterramiento, etcétera, en esa casa. Podría llegar a sugerir que habría algún adulto que también habría participado en estos hechos. ¿Vosotros creéis que realmente solo habría un chico, incluso menor de edad, que habría hecho o que habría cometido esto? Sin nadie más, o sea, una sola persona. Lo que cree la defensa de Graf es que habrían sido dos, uno que lo lleva y otro que estaba allí. Pero si pensamos en esto, es que estaba esperando en esa casa. ¿Quién era el que estaba en esa casa? Era Christian Graf. Entonces, ¿conocía Christian Graf a la persona
que sugiere este abogado que fue la última persona que lo vio con vida? ¿Lo conocía o no? ¿Eran personas de la misma escuela? ¿Habría ido algún año con Norberto Christian Graf a la escuela? Estas son algunas cosas que yo preguntaría, claro. La idea es que el homicidio se da en una circunstancia extraña y no esperada para el autor. Casi como que está diciendo que hay un homicidio en riña, o incluso el fiscal, hasta según la hipótesis del fiscal, podríamos decir que él puede llegar a pensar que Diego fue a cometer un hecho y que la persona que iba a ser víctima se convirtió en victimario. Porque el mismo fiscal dice que el homicidio lo sorprende al autor del hecho, dice. Después dice que el autor del hecho no tenía tiempo para, digamos, ocultar de alguna forma el cuerpo. Entonces hace esta precaria sepultura. Y que como no tenía elementos tampoco para llevar a cabo el desmembramiento, decide terminar ahí su tarea y esconderlo a 60 centímetros del piso. Entonces esto claramente se contradice con acusar al que era la persona que vivía en la casa lindera, porque no nos olvidemos que los restos los encuentran en Avenida Congreso 3748. Bueno, pero es que lo acusan de encubrimiento, de haber dicho cosas falsas o cosas sin ningún tipo de sentido a la hora de que aparece un cuerpo en su casa. De eso se lo acusan, ni siquiera se le está acusando del crimen del cual este abogado está haciendo 1001 hipótesis, cada una pues para muchos más surrealista que la otra. Y no en Avenida Congreso 3742. Esto es, lo encuentran en la casa en la que algún momento alquiló el músico Gustavo Cerati, en el momento que un albañil está haciendo el perfilamiento para una pared lindera, y que en ese momento, en el año 84, había un tejido separando ambas propiedades, y tenemos fotos de la época donde se nota claramente que el tejido, a la altura de donde fueron hallados los restos óseos de Diego Fernández Lima, estaba metido hacia adentro de la propiedad de Graf. Esto significa que los restos fueron escondidos y esta sepultura precaria se hizo en el terreno de al lado y no en la casa de los Graf. No es Bueno, esto es lo que por lo cual intentan salvar un poco también a Christian Graf, diciendo que no, que fue en la casa al lado, en la cual vivió Cerati, que es donde se estaba haciendo la obra, y no en la casa que habitaba a día de hoy este señor que está como imputado, ¿no? Esto, por lo que hemos visto y los distintos investigadores y expertos en cuanto al caso, han sacado los planos, han sacado todo, y lo que dice este abogado no sería cierto, o sea, no sería verdad, sino que según los planos el cuerpo aparecería en la casa de Graf, por lo cual sí, podemos llegar a preguntarnos qué es lo que habría en aquel momento en la casa de al lado, o quiénes vivían allí, porque obviamente Cerati no vivía allí en el 84, propiedad de los Olmi, antes era, si no me equivoco, de unos alemanes. De hecho, el otro día cuando hablamos del tema de las ideologías, como que hubo mucha gente que me recordasteis que había una persona o un testigo que comentaba que en ese barrio había muchas personas de origen alemán, que en las viviendas, que había algunas que se hablaba alemán en esas zonas y demás, y que eso, bueno, llamaba mucho la atención a alguno de los integrantes argentinos, ¿no?, de esa zona. Por eso, bueno, nosotros también lo comentamos, había ciertas personas que tenían esta teoría, y de hecho como que me lo empezaron a comentar, ¿no? Diciendo, ¿qué tal si vamos ahora a las ideologías? ¿Qué tal si, o quizás si llegó dentro de esa casa Diego Fernández como invitado y habría visto un montón de pósters de simbologías, cosas así, y quizás quería como decir algo, ¿no? Decir algo más, o no estaba de acuerdo con eso, y viniendo de esa familia, pues, o incluso que a raíz de ahí conociese Diego algún tipo de secreto mucho más grande que vio en esa casa,
que no se debería haber visto nunca y que se deshicieron tanto de ese secreto como también del propio Diego Fernández en aquel momento con ese crimen. Casualidad que la primera persona que lo acusa a Graf sea Daniel Scarfo, el encargado de la obra, y por la cual, por culpa de este hallazgo, le fue suspendido 15 días la obra, provocándole también una demora en la construcción del edificio. Entonces ahí nos va cerrando todo, entre un fiscal que promete algo que no puede cumplir, un testigo que tiene problemas para continuar su obra. Y entonces ahí sí entendemos por qué se lo acusa a Graf, y que la acusación tiene otro sentido ahora. Ahora, ¿qué esperar en cuanto a plazos, pronunciamientos sobre la recusación y demás? El juez tiene que pasar a resolver. Por un lado tiene el pedido del fiscal para citar indagatoria a Graf. Por el otro lado tiene el pedido nuestro para que se archiven las actuaciones. Por el otro lado tiene también en subsidio el pedido nuestro, en caso de que no se proceda al archivo, de que el juez asuma la investigación. Esto es decir, cese la delegación en el agente fiscal. ¿Por qué? Ya le dije, porque se alejó de los principios básicos de toda investigación, que es llevar a cabo diligencias con los fines de averiguar la verdad. No hay plazo entonces. Serán los plazos cuando no establecen son 5 días. Ajá. Muchas veces hay soluciones que pueden tomarse, en 48 horas. Claro. Y otras veces son resoluciones que tardan un poco más, que pueden tardar hasta 10 días. Doctor. Lo concreto y lo que sí sabemos es que el juez tiene los elementos y la ley le permite, obviamente, y lo habilita para continuar con la investigación. Doctor. Si es que así deciden su proceder. O también para archivarla. Porque como decimos, el delito por el cual lo acusa el fiscal no es el delito de homicidio. El fiscal lo está acusando de encubrimiento. Bueno, sí, esto justo es lo que estaba diciendo yo ahora, ¿no? Que parece que está como intentando salvarse de una cosa de la cual no está siendo ni siquiera imputada por eso, ¿no? Aunque mucha gente me decía que por fin lo citan a Christian Graf a esto. Y de su primera evidencia. Y lo que dice esta defensa es que estos hechos no existieron. Entonces no hay razón para continuar una causa con esta carátula. De cualquier manera estaría prescripto, ¿no? Por el tiempo. Es lo que entendemos. A ver, esto se basa porque cuando uno dice ¿encubrimiento de qué? ¿Qué te están a ver? El encubrimiento puede ser, por ejemplo, el encubrimiento circular con una... Bueno, encubrimiento de que aparecen unos huesos ahí, intenta dar hipótesis de que él no tendría absolutamente nada que ver ni que sabía que eso estaba allí. Cuando lo que piensa el fiscal es que cree que él sí que lo sabía y que nunca lo dijo durante más de 40 años viviendo allí. Lo cual es una barbaridad porque ha tenido hijos, ha tenido esposa, etcétera, y él era el único que sabía que estaba viviendo en una casa con un cuerpo en el jardín, según esta hipótesis. Vamos a ver. Un auto, un vehículo que fue, robado. Entonces, estás encubriendo al que lo robó. Puede ser con una actitud, un ánimo de lucro, puede ser que lo hagas con habitualidad, que compres vehículos, de origen espurio. Entonces, cuando uno te acusan de encubrimiento, tiene que haber un delito primigenio, un delito anterior. Estás encubriendo ¿qué? Y obviamente el delito anterior, que sería el homicidio. ¿Y cuándo ocurrió el homicidio? Hoy lo sabemos. Ocurrió ese mismo día, el 26 de julio de 1984. Entonces, es concreto que la querella solicita una serie de medidas que a nuestro entender, algunas son correctas, otras no. Pero ¿qué es lo que tiene miedo el fiscal? ¿Por qué le deniega, por ejemplo, la posibilidad de pasar un georradar? Porque esta defensa de la misma forma va a decir, si van a traer un georradar y van a pasarlo por el fondo de la casa de los Graf, me parece lo más lógico que el mismo georradar lo pasen por la propiedad lindera. Esto es donde... Bueno, pues mira, aquí estoy de acuerdo con el abogado. En esto estoy de acuerdo. O sea, si realmente hay dudas de dónde se encontró el cuerpo, aunque el fiscal dice que no tiene dudas, pero bueno, si estaba justo en el límite, aunque estuviese en la casa de los Graf,
Pues que investiguen también la casa de al lado, pues creo que sería importante, ¿no? O sea, en ese terreno, si pudiera haber más cuerpos entre la casa de los Graf y la casa donde vivió Cerati, los Olmi, etcétera, pues perfecto. O sea, que se pida el georradar para las dos propiedades. O sea, en eso creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Que el mismo georradar lo pasen por la propiedad lindera. Esto es donde se está construyendo la obra. La propiedad que perteneció a la hermana del actor Boyolmi y que en algún momento alquiló el músico Gustavo Cerati. Pero es algo lógico. A ver, si vas a traer un georradar y lo vas a pasar por acá, también pasalo por al lado. Claro. Claramente. Es una medida, está claro, es conducente. Habremos, Tiene pertinencia. seguramente estaremos comunicándonos con usted a medida que avance la causa y la... Bueno, en esto podemos estar un poco más de acuerdo, quizás en lo que dice por aquí el abogado de Graf, que venimos escuchándolo en distintas ocasiones. Obviamente queremos escuchar también a los abogados de la familia de Diego Fernández Lima y estaremos muy atentos a todas las indagaciones que se haga a raíz de esto, y también lo que me decíais de que hay muchas hipótesis en relación a las ideologías, si pudiese haber llevado a esa familia también por bandera todo eso, y la gente, bueno, empieza a sacar sus conclusiones bastante diferentes también a lo que relaciona por aquí este abogado, que ya me diréis qué pensáis de lo que dice de que hay dos sospechosos, que incluso dice que uno de ellos es culpable aunque ya está fallecido y por lo cual ni siquiera podría citarse indagatoria a esta persona. Entonces tenemos a Graf, una persona fallecida, y otro que este señor pues no quiere decir quién es. Information. While we are also talking on WhatsApp with the prosecutor Martin Lopez Parando, we are going to contact Johnny Mesa directly. Who is Johnny Mesa? Johnny Mesa was a friend of Diego Fernandez Lima who was there the day he disappeared. Diego. How are you, Johnny? How are you? Good morning. Hello, good morning. Who am I speaking to? You are speaking with Belian Ludwenya. Belian, well, it's a pleasure. I can't see. I don't have this monitor to see what I'm talking about. Yes, that's why I asked. Well, tell me, were you with Diego the last day, the day Diego Fernandez Lima disappeared? What can you tell us? Well, and I'm being repetitive with this that I'm telling you because the truth is that it's something that happened to me with Diego. Obviously there's a version that says that obviously Diego leaves the house, comes back from school at noon, right? And he returns home for lunch and then he leaves, where he eats a tangerine. He knows how to eat a tangerine and asks his mother, Pochi, for money. So he can travel by bus because he had to go to a friend's house. That's what he tells Pochi. Now, after that, maybe his mother thought, the people who were there, that he took the bus and went straight to the place he had to go. But that wasn't the case. He came walking, right? Along the same street where his house is currently, the building that is this Malvinas Combatant 3710. That's where Javier is too, right? His brother, yes. And this is what happened. He came walking and always at noon, in the afternoon, practically after 1 o'clock, he must have come at 1:20, 1:30 around that day, right? 1:30. Right, to be more exact. Hey, I would come and I had the idea of getting behind the wheel of my dad's car, which at that time was a Renault 6, olive green, right? And well, I would sit on that side and he would come and open the door on the other side of the passenger side and sit down and well, we would listen to music. At that time, we would listen to cassettes, yes. And then we would put on cassettes of funny music, that's how we listened to everything at that time. Yes. So we really like listening to that music. We agreed on that. Okay. So, I told him and I asked him and he continues today, recapping all this a little bit, I wondered why I asked him that, right?
And of course, I remember that we used to leave school there. This, the famous rat, right? So I asked him and I said, "Hey, Diego, are you going to school today?" And he said, "No," "No, I have to go now. I'm going to a classmate's house because I have to ask for some homework." Quote. Yes. Well, that's what he told me. So I said, "Oh, well, then we'll see each other later or tomorrow." Why? Because I had to go to theory and he had to go back to the workshop in the afternoon. Yes, because he had already done theory in the morning. Of course, Johnny, what you emphasize is that a friend told his mother and a classmate told you. Of course. And I think this, Bellion, that he didn't want to commit to telling his mother that he was going to look for that homework, because maybe he didn't want to tell his mother so that she wouldn't worry, because, this kid is falling behind in school, that kind of thing, right? I mean, that's what he didn't tell me. Yes. Now, at no time did I hear that from Javier, right? From his brother, he said, "Whose house?" A friend said. And a colleague told me, he didn't give me any names either. So I can't tell him the name of the person because he didn't mention them. Yes. So that's why we don't know if he really went straight. I think that when they found him at Neon and Monroe, that's where he got off the bus. We don't know if he took the 133 or the 114, which are the two lines that were going and were, passing right there and had a stop there. He gets off and sees another person who has since passed away. Yes. And he sees him standing there at the bus stop and yells, "Bye, Gaeta," he says. No, because that's what they call Diego. Yes. This, or Galician Gato, or Galician, yes. Johnny, the testimony you're telling us is very important because for those who are watching Argentine Women, Johnny was at that dry cleaners the day he disappeared with Diego Fernandez Lima. I understand that his parents had a dry cleaners and they were listening to music in the car. Pampa, do you want to add anything? Well, I'm asking you, what year were you there at that time? 1984. Second year, was it? What year? Or third year of college. Look, the following happens. The police went to ask for the reports. Yes, the justice system went to ask for the reports. And in the reports, I remember, when I saw it, it made me laugh, right? Because we both repeated the first year, so it's like we saw each other again the following year, but well, obviously it's repetitive, right? And well, then his classmates went to the second year. Yes. And he obviously stayed, but we were never in the same division. Yes, we were in the same school, the technical school is 36. I'm asking you about Graf, because apparently Graf wasn't a classmate for a long time. I don't. Remember, I don't remember. No, I don't even have a picture of having seen him, now that I'm looking at it. Obviously it's a more recent photo, but I don't remember seeing him even during breaks, like, no. The last name did ring a bell because back then at school you called each other by your last name more than your first name. Yes. But he wasn't with me in the division where I was either. So, because they were only classmates for 1 year, second year, it's not like they were classmates in the first and second year. No, you're the first, this is. Graf, I don't know, I have no idea if he continued or not. Well, I didn't continue anymore because, well, the following year, I went straight to, we're talking about when I was already preparing to enter military service. Yes. I mean, this happened very quickly and, well, in the end, I didn't get in, but because of the low number, but, well, we didn't see each other in the neighborhood. Yes, we saw each other in the neighborhood. He's in San Luis now, but they haven't called him to testify yet. They haven't. Called him. No one called me. Yes, no, obviously this was like a bombshell, right? Because who knew this? Diego knew it. Yes. I knew it and his mother knew it. I'm telling you, why?
because at one point, I found out about this happened on a Thursday. Yes. And on Friday, obviously, I don't remember that day it happened at school, if they mentioned anything about it or not. I don't think so, because I didn't hear anything. I found out on Saturday morning, when I went to take a package from my dad's dry cleaners, because our client was Roberto Musso, the Boca player. Yes. And he also did a search campaign in the neighborhood at one point, along with Colorado Suarez, who was also a Boca player and who also lived in the same building as Diego Fernandez. Yes, Well, the thing is that I found out there on Saturday morning, from a newsstand that's on the corner of the school. Yes. He tells me, did you see what happened? No, I tell him, what happened? I don't understand anything. I didn't know anything about what he was telling me, right? What happened? Quote, I say, and this guy Diego Fernandez tells me, no, it seems he didn't come home, they can't find him. Don't tell me. I tell him, but I was with him the day before yesterday. He was sitting in the car there with me listening to music and then he left. Oh, of course. And from there, no, they don't know anything. And well, what do I know? So I just said to you, well, he must have left. When I go to school, I obviously forget about all that stuff, that he went to a friend's house and I figured he was going back to school, but that's why I told him, see you later or see you tomorrow. I said, why? Because the next day was Friday and we had classes too. So, during all these years, what did you think could have happened to Diego? What could have happened to Diego? Yes. And I think he was into the motorcycle thing. Yes. If you look, there's something there that coordinates with the passion he had for motorcycles. Yes, I think that led to his death because he had a small motorcycle, I remember he had a Dax Wave of those at that time. What kind of bike did he have? Sorry, Honda Dax, a Dax Wave. Yes, a Dax Wave, as they called it. Yes, it was a model that at that time was very, very flashy. Yes, it was like what was fashionable at the time. Yes. And well, and I think that some of that could be because of that. I don't know, no, I don't want to say too much because obviously we're seeing something like that on the fly, right? Like this aside, I also, no idea about this guy Christian Graf, or that he had gone to that guy's house either. I mean, he tells me, I'm going to a friend's house. So, no, he didn't tell me any names or anything, but okay. No, but what I was asking Johnny is what hypothesis did he have before all this became known when Diego Fernandez Lima disappeared? What crossed your mind? What could have happened to him, knowing that? At the time of Claro, at that time, yes. No, we were all very, very bad in the neighborhood. The neighborhood mobilized. They started putting up posters, and this, and well, at first it was something that was said that this moon sect could have been led by him, which was very fashionable at that time, and they took people away. And yes, many people disappeared. And then came the issue of the Jubilee case, yes, of Juan, it was the issue of the organs and all that, right? That they could have taken him and, well, they took his organs, but no, none of those things. We realized that none of that had to do with what we thought. Yes. Well, so much so, the father, poor thing, who also died looking for his son, so to speak, he ended up under a van because he was riding a bicycle and was going to all the places where he could possibly have been. Yes. He would get on and off the buses asking questions and, well, 9 years after this happened, he was always on the lookout for this. Yes. So, the family, everyone, never stood still. Yes. Here, there was a huge mistake and I want this to be emphasized, is that the police didn't lift a finger. Yes. The police at the time, took all this as something very light and as a disappearance, or the police said, yes, in vulgar terms, ma'am, they said, he went off with a girl, he'll be back soon. What do you mean, sir? Relative. I wish it had been that. I wish it had been that because, yes,
I think he would have come back and everything would be fine, right? Johnny, you know what? I really believe in signs. If you told me something yesterday that really caught my attention, that your mother had like a kind of premonition because she started mentioning Diego Fernandez Lima like 2 weeks before the remains appeared. I was like, look, I'm going to give signs that I'm somewhere. I am, and well, I went to Buenos Aires. I went to my mother's house at least 2 weeks ago and my mother, out of nowhere, says to me, "Do you remember this guy?" She says, "Diego Fernandez." Yes, I tell her. And I was like, obviously I was waiting for her to tell me something, right? Yes, look, they told me or this is known. No, no, no. She tells me, I say to myself, why are you asking me? And I tell her, no, I don't know. She tells me, you see, it all ended up like this. Many years have passed and nothing is known. Quote, and yes, Mom, I tell her, the truth is that this is all a mystery. I said, no, and it ended there. But then she herself took it upon herself to tell me, to call me and say, I'm watching the news, look what happened, she tells me. And that's when I started looking at everything and, well, I couldn't believe all that, right? We send you a big hug and thank you for reaching out to us. Thank you, Johnny. No, please, please, thank you. And well, in whatever way this can be useful, because this is like a link in the chain that was not known, it was not like this. So, it's like the story is coming together a little, and well, what I always emphasize is that I'm talking about this and I'm saying it in memory of Diego, yes, Diego Fernandez, and for what, and well, and for the family too, right? Because I also knew them and I know them. So I hope that they also understand all this and take it that way, right? So, thank you very much, Johnny, and I send you a big hug from the entire team as well.